Buenos días, tardes o noches con todos los espectadores. Mi nombre es Leonel Nieto y durante el desarrollo de este video ensayo, el tema principal a tratar es el pensamiento político. Y lo dividiré en 6 puntos. El primer punto inicia con un viaje a través del pasado, el origen de las teorías y filósofos políticos hasta la época moderna, tomando como punto de partida a Sócrates, siendo el iniciador de esta disciplina, y cómo sus ideas dieron las bases para la política contemporánea. Proseguiremos con Platón, Aristóteles, pasaremos a la Edad Media y luego acabaremos con la Edad Moderna. Como segundo punto, daremos un análisis bastante minucioso sobre las ideologías contemporáneas, considerando las más predominantes actualmente, como el conservadurismo, el liberalismo, el ecologismo, el nacionalismo, el anarquismo, el socialismo y el populismo. El tercer punto se relaciona con la exploración de los desafíos y problemas en la política contemporánea que dan mucho de qué hablar, como es el caso de la degradación del sistema democrático, la justicia social, los derechos humanos y el cambio climático, y de qué forma el pensamiento político puede influir tal vez en una solución parcial. Para el cuarto punto nos centraremos en la importancia de la filosofía política y cómo cuestiona los sistemas políticos actuales, siendo el caso del gobierno, si fue forzado o elegido, el modo en cómo se organiza el Estado, el cuestionamiento de los derechos o normas que rigen a la sociedad y cómo son aplicadas, y la intención de las personas por querer participar en estos eventos. En el quinto punto, consideraremos puntos claves sobre la ética y moral del pensamiento político y cómo se relacionan con los valores fundamentales, siendo uno de los principales que vamos a tomar en este ensayo la justicia, la libertad y la igualdad. Durante el sexto y último punto, analizaremos cómo la implementación de la tecnología y la globalización pueden dar un cambio positivo o negativo, qué tipo de desafíos o oportunidades nos brindan al pensamiento político actual. Además, incluiremos 2 entrevistas, primero con el doctor Manuel Benigno Villanueva de la Cruz y segundo con el doctor Juan Sebastián Velázquez Peláez. A modo de cierre, daré breves ideas de lo tratado y dando una reflexión sobre la crítica al pensamiento político actual y su capacidad para abordar desafíos de talla mundial. Sin más preámbulos, comencemos. La historia es un tema bastante interesante de aprender. Tiene muchos datos minuciosos, tiene eventos históricos y es bastante entretenido de leer. Esta vez daremos un viaje a la Grecia clásica, ubicada a principios del siglo V a.C., donde en Atenas encontraremos a nuestro primer filósofo, Sócrates, el cual vivió entre los años 470 a 399 a.C. Su frase icónica es: "Solo sé que nada sé". De sus acciones en Atenas resalta la búsqueda de la verdad y la sabiduría a través del diálogo y el examen crítico de creencias. Asimismo, promueve la búsqueda del bien común y el interés público por encima de los intereses personales. Él consideraba que el gobierno debía ser ejercido por sabios expertos en lo relacionado con el bien, la justicia y las virtudes morales. Según la página web Antigua Grecia, un viaje por el tiempo, lo que más resalta en la actualidad es el método socrático, que se basa en el diálogo y la argumentación, que fue utilizado en la educación, que se basa en hacer preguntas y respuestas de cualquier tema, y alentar al estudiante en pensar individualmente, dar una autorreflexión de lo que aprendimos y guiar a sus discípulos a la verdad. Su legado cayó igualmente en la ética profesional. Desarrolló los códigos de conducta y normas éticas en diversas profesiones. Continuamos con Platón,
nacido en Atenas igualmente. Vivió entre el año 427 a 347 a.C. Es el discípulo de Sócrates y planteó su propia teoría filosófica, donde señalaba el mundo sensible, el cual va más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos, con ideas imperfectas e inmutables. Se puede interpretar de una forma como una copia imperfecta del mundo de las ideas. También es que considera el bien como una idea suprema y universal que da claridad y organiza las ideas, las cuales permite encontrar diferencias entre lo que es verdadero o falso, justo o injusto. Asimismo, teorizó que el conocimiento no es algo que adquirimos por las experiencias sensoriales, sino que es algo que se encuentra en nuestra memoria. Por ejemplo, lo que permanece actualmente sería su influencia en la filosofía de la mente, ya que es objeto para debates y una perspectiva para entender la naturaleza de la conciencia y la percepción. Tiene mérito igualmente en la educación, porque promueve el desarrollo del pensamiento crítico y un razonamiento abstracto que profundiza en los temas aprendidos. Nuestro tercer filósofo es Aristóteles, nacido en Estagira alrededor del año 384 hasta su deceso en el año 322 a.C. También fue un discípulo de Platón. Inició con la lógica aristotélica, donde daba énfasis en la clasificación y la definición de conceptos para evitar cualquier problema de comprensión y crear argumentos validados por nuestro conocimiento. Su obra considera que el Estado debe regirse por los más sabios y virtuosos. En su obra más conocida, titulada Política, menciona que un gobierno excepcional es aquel que busca el bien común y sus autoridades deben ser capaces de tomar decisiones justas y equitativas. El legado que nos dejó Aristóteles se complementa con lo dicho anteriormente con respecto a su obra, pero también quiero agregar cómo defendía la naturaleza del ser humano, ya que somos seres sociales y nuestro instinto de supervivencia nos lleva a formar familias, tribus y clanes, que sirve para el desarrollo personal y expandir nuestro potencial en diversos ámbitos. Ahora daremos un salto hacia la época donde Roma conquistó Grecia. Ahí nos encontramos con Marco Tulio Cicerón, el cual fue un destacado orador y político que compartía un interés por la filosofía griega y la cultura. Él consideraba su teoría política ciceroniana sobre la premisa de los valores de una comunidad junto a su esfuerzo colectivo. En la actualidad, algunas de sus frases tienen un impacto en nuestra política. Por ejemplo, la justicia no busca ningún premio ni precio, se busca por sí misma y es a la vez la causa y el sentido de todas las virtudes. La peor clase de injusticia es buscar el beneficio de la injusticia. En mis propias palabras, puedo decir que esta frase se refiere a que la justicia es autónoma y solo los más indicados en gobernar tienen acceso a ella. Y otra frase es: a medida que se multiplican las leyes, aumenta la injusticia. Entonces, con la situación mundial actual, entendemos a que si crean más leyes que se ramifiquen de otras, será una justificación de los políticos para que tengan un sueldo, lo cual no tendría nada de honorable y generaría caos en nuestra sociedad. Durante la transición de la antigua tardía a la Edad Media, vivió un individuo llamado San Agustín de Hipona, el cual nació su interés por la filosofía cuando leyó la obra de Cicerón titulada Hortensio. Él tiene como ideología que la historia es el desarrollo de un plan divino e intenta encontrar sentido a las acciones humanas del pasado para compararlas con la actualidad, teniendo un enfoque espiritual y creyendo que Dios obra sobre todas las cosas. Actualmente, el Papa Francisco en diversas ocasiones apela a la autoridad de San Agustín para referirse a la fe como un encuentro vivo con Cristo. El cristiano actual siempre busca tener una mínima interacción táctil con Cristo y pasar por un proceso de conversión.
Asimismo, el Papa Francisco toma la iniciativa de San Agustín para llamar a los hombres y mujeres que tengan intenciones de ver más allá del consumismo, materialismo y el hedonismo, para que todo humano viviente en el plano terrenal sepa que la eternidad siempre se encuentra presente donde quiera que estemos y nos dirigirá a la ciudad de Dios, la cual es estable. Ahora vamos a la Edad Media, específicamente en la Baja Edad Media, donde se encuentra Santo Tomás de Aquino, el cual su mayor aporte fue mostrar al público la fe cristiana y la razón pueden subsistir con armonía. Su influencia en el cristianismo también fue de gran impacto. Asimismo, estaba enfocado en la combinación de la fe religiosa con la razón filosófica, centrada en la discusión de las enseñanzas de la Iglesia y las obras de los filósofos clásicos como Aristóteles. Él utilizaba argumentos deductivos y silogismos para abordar cuestiones teológicas y resolver aparentes contradicciones. Asimismo, él tiene un conocimiento que perdura en nuestros tiempos. Por ejemplo, en 3 leyes. La primera es la ley divina, que son las cuestiones de espiritualidad, preceptos y evaluación exclusivas de la Iglesia, las cuales no involucran al poder político, sino a las cuestiones del bien y el mal. La segunda es la ley eterna, que engloba las disposiciones de Dios para la organización del universo, que incluye leyes naturales y físicas. Y la última son las leyes naturales, que vienen ya en el pensamiento del ser humano desde su nacimiento, las cuales rigen la moralidad y la conducta humana en armonía con la naturaleza y el poder divino. Muy aparte se encuentra una repercusión acerca de poner de lado la intervención religiosa para construir sistemas políticos y jurídicos. Ahora nos dirigiremos al Renacimiento, específicamente con el siguiente filósofo, Nicolás Maquiavelo, conocido por ser un escritor, jurista, diplomático y político, donde toda su vida estuvo centrada a la teoría y praxis política. En otras palabras, se refiere a implementar ideas políticas en la toma de decisiones, gobernanza y participación ciudadana. Como dice Antonio Hermosa en su artículo La actualidad del pensamiento político de Maquiavelo, su pensamiento de Maquiavelo sigue vigente. Lo presenciamos en la obediencia política, ya que el orden democrático ha abolido el uso de la violencia. Esta obediencia tiene espíritu, ya que son sujetos a su amo por tener un poder inmenso. Por otro lado, se originó el término maquiavélico, que se utiliza para condenar prácticas inmorales o malévolas. Por último, según Ignacio Moncada, en su artículo Maquiavelo de plena actualidad, se evidencia en nuestros políticos una falta de honestidad, maestros del arte del engaño, la mentira y las apariencias. Si por algún motivo pensamos que existe un político honrado, capaz esté utilizando el dicho de Maquiavelo: en caso de necesidad, no titubees de entrar en el mal. Ahora llegamos a la Edad Moderna, las cuales hablaremos acerca de Thomas Hobbes, conocido por no creer en un gobierno que no se pudiera dividir entre diferentes sectores sociales. Tenía una visión del poder como algo absoluto e indivisible. Tuvo la influencia de Maquiavelo. Y está igualmente su obra más conocida, que es Leviatán, donde relaciona esta bestia descrita en la Biblia con el gobierno, siendo una forma que impone el temor, pero que es necesaria para que exista la paz y orden en una sociedad, el progreso de los individuos y que ningún ciudadano no sufran amenazas o ataques de otros ciudadanos. En la misma obra menciona que los humanos se enfrentarían y competirán entre sí por los impulsos materiales y pasionales, además de un control total del poder. Pues actualmente él dio las bases para un gobierno centralizado,
abogar por un soberano donde el papel principal se lo lleva el Estado. Obviamente, su obra en la actualidad nos da una visión más extensa de la política. Proseguimos con John Locke, el cual es reconocido por ser el padre del liberalismo, por su aporte a una sociedad democrática, además de crear el derecho natural de cada hombre con una demilitación equitativa con el prójimo. Su pensamiento es empirista, ya que afirma que la conciencia humana está encerrada en la experiencia y más allá no existe nada, excepto problemas sin solución. Dice que una ley es natural cuando el hombre busque felicidad y evite el sufrimiento. Su aporte actual se basa totalmente en los derechos naturales, ya que influyó en el debate sobre las libertades civiles, la privacidad y la libertad de expresión. Siendo más específico acerca de los debates, está el de control de armas, la política de inmigración, la regulación medioambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Esto con el fin de garantizar el bienestar de la sociedad. Sentó las bases de nuestro Estado democrático con todo lo bueno y lo malo. Asimismo, el Estado no puede imponer una religión a su pueblo, ya que cada uno es libre si quería ser judío, cristiano, ateo, budista, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora pasamos con Jacques Bousset, el cual fue un filósofo intelectual y clérigo que estableció la doctrina del predominio de la monarquía sobre la Iglesia católica. Siendo más explícito políticamente, desarrolló la doctrina del derecho divino, donde afirmaba que cualquier gobierno ya estructurado debería expresar su voluntad a Dios. Defendía la teoría del origen divino del poder, donde el rey era elegido por Dios, fortaleciendo su autoridad y legitimando el régimen absolutista en Francia. Él promovía el galicanismo, que se trataba de imponer al rey sobre la Iglesia católica en Francia. Aunque no se haga presente su pensamiento político, puedo decir que su absolutismo es conocido históricamente y sirve de base para debates acerca de la religión y los distintos gobiernos. Por último, hablaré acerca de Immanuel Kant, el cual es el precursor de la Ilustración y siempre tuvo en cuenta el buscar un punto medio entre la metafísica y el empirismo. Tiene una visión del derecho como un aspecto humano en nuestra sociedad, para que todos tengan la posibilidad de ser libres y que nadie sienta como si estuviera oprimido de alguna forma. Asimismo, considera que el Estado es un monto de voluntades transformadas en leyes. Los que las respetan están dentro y los que no pertenecen a esa sociedad. Para nuestros tiempos tuvo influencia con la libertad individual, cosa que ayudó en la Constitución y lo que actualmente se llamaría positivismo jurídico, donde los juicios morales son relativos y subjetivos. ¿Y qué nos han dejado estos pensadores políticos en nuestros tiempos? Pues las ideologías políticas, que según la sugerencia cultural del Banco de la República, son un conjunto de ideas que buscan involucrarse en las instituciones políticas de un Estado, una sociedad o una población. Tienen como objetivo evolucionar con el tiempo con el apoyo de filósofos y políticos interesados en la doctrina. Pueden surgir de transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas. Por ejemplo, está el liberalismo, que significa que no hay intervención del Estado en el plano comercial, pero tampoco en la vida general. De sus pensadores más conocidos está Rousseau, que mantuvo su posición acerca de los individuos que renuncian a su libertad para entregárselas a un poder político con tal de tener libertad civil y el respeto a la autoridad. Según el artículo de revista El pensamiento liberal en la actualidad, escrito por Mario Vargas Llosa, logré interpretar que la época donde existimos es una globalización constante de la economía y política, donde corporaciones poderosas tienen una fuerza equivalente al Estado y de alguna forma vemos la inutilidad que poder que tiene el Estado, ¿no? Y además de sus instituciones, ya que no garantizan nuestra seguridad. Por eso el Estado debe imponerse como autoridad y poner límites, no dejar una libertad que se transforme en anarquía. Debe crear reglas que no dejen vacíos legales y estar siempre a la par de la globalización. En segundo lugar, tenemos al conservadurismo, que son un conjunto de posturas sociales, ideológicas y políticas que están en contra de un progreso radical de la humanidad, de la familia, la nación, la religión y las tradiciones sociales. En la época contemporánea lo evidenciamos por personas con alto estatus social que tienen esa doctrina,
presente en su estilo de vida, ya que no quieren perder sus beneficios económicos o sociales. Se puede interpretar como una forma de respeto a la autoridad y construir un Estado fuerte, aunque a veces suele ser tan radical como es el caso del gobierno de Fidel Castro en Cuba y Stalin con la Unión Soviética. En tercer lugar está el socialismo, que su máximo precursor fue Karl Marx, ocasionado por la transformación de la Revolución Francesa y el resentimiento de las personas por el capitalismo. Es una forma de defender la propiedad pública, colectiva y cooperativa de los medios de producción, creada para ir en contra de la propiedad privada que defendía el capitalismo. En los tiempos modernos lo evidenciamos por la Guerra Fría, la cual fue una división entre dos ideologías, Estados Unidos con el capitalismo y la Unión Soviética con el comunismo. También estuvieron presentes en la Guerra de Corea, Vietnam y la caída del muro de Berlín. Actualmente en el continente asiático lo tenemos presente en la República Popular China con el mandato de Xi Jinping, que impulsó un socialismo no tan radical y respetó algunas instituciones, las cuales tenían en cuenta el ecologismo, cosa que el capitalismo no tiene en su ideología, y tienen una política democrática socialista para proteger los derechos del pueblo. En el caso del continente americano, siendo más específicos en Sudamérica, lo evidenciamos con la llegada de Hugo Chávez a Venezuela, el cual privatizó la producción de bienes y servicios, haciendo que las personas se vuelvan totalmente dependientes del Estado, pero de una forma autoritaria y que se puede considerar más adelante como una especie de militarismo. En cuarto lugar, hablaremos del anarquismo, que tuvo un origen de la caída de la monarquía luego de la Revolución Francesa, y son ramas de las ideologías del comunismo libertario y socialismo. Ellos se oponen al Estado y cualquier tipo de institución vinculada que tenga una autoridad que oprime a las personas. Cualquier tipo de posesión que tenga una persona, ellos lo verán como algo desigual. Piensan que sin las leyes, los individuos tendrán libre albedrío y la unión será basada por la solidaridad entre las personas, la cooperación o el mutualismo. Tienen la idea de oponerse a las clases sociales y la sobreexplotación de la clase trabajadora. Pero es una ideología que actualmente no se evidencia en casi ningún país, ya que nadie quiere un gobierno anárquico, a pesar de que existe una incertidumbre política y una pobreza ideológica. Por ejemplo, digamos que una persona quiere llegar al poder mediante la anarquía, pero pone a las personas a su favor y derroca al Estado. Entonces, no existen leyes, comienza lo que es la anarquía. Mientras que la persona que inició ese movimiento se lleva todas las riquezas y si por alguna razón lo encuentran, la gente lo llevará a un castigo. Y ese castigo es la justicia popular. Y como no hay nadie que lo defienda, será su final o depende de cómo decida la población afrontar, ¿no?, esa falta. En quinto lugar, hablaremos del ecologismo, que tuvo un origen a mitad del siglo XX. Tiene un origen a causa de la Segunda Guerra Mundial que afectó a toda Europa. Durante todos estos años intentó generar conciencia acerca del daño que nosotros los humanos hicimos en el medio ambiente. Por ejemplo, los accidentes de Chernóbil debido a la energía nuclear, o la capa de ozono que va deteriorándose con el tiempo, y esa capa de ozono que se va deteriorando ocasiona la pérdida de un filtro, el cual deja el paso a los rayos ultravioleta que genera olas de calor poderosas y cáncer de la piel. Un accionar por parte de la ONU fue crear la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se divide en objetivos para detener la deforestación masiva, proteger la diversidad de especies de plantas y animales, garantizar agua limpia para todos, etcétera, etcétera, etcétera.
En sexto lugar, hablaremos del nacionalismo, originados alrededor del año 1779, luego de la Revolución Francesa. Parte importante de la creación de los estados y nación y la disolución de los imperios otomano, ruso, austrohúngaro y británico. Esto tiene el fin de ver la lealtad de la población frente a su nación. Tiene una visión del Estado como las instituciones que gobiernan y gestionan el territorio de un país. Actualmente, el mayor referente a esta doctrina es el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual está en contra del globalismo y se mantiene firme en que cada nación debe perseguir sus propios intereses, mencionado en 2019 en la 74ª sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Cito dos de sus frases que dijo en esa asamblea. La primera: el futuro no pertenece a los globalistas, el futuro pertenece a los patriotas, el futuro pertenece a las naciones soberanas e independientes que protegen a sus ciudadanos, respetan a sus vecinos y honran las diferencias que hacen que cada país sea especial y único. De alguna forma, él quiere dar a entender que un país debe ser independiente siempre, ya que ellos tienen que tener en cuenta que desean una sociedad que demuestre paz y armonía. Su segunda frase es: el globalismo ejerció una influencia casi religiosa sobre los líderes del pasado, haciéndolos ignorar sus propios intereses nacionales, pero esos días han terminado. Si lo lees dos veces, él quiere comparar la religión y la comunión entre naciones. De alguna forma, si estamos tanto tiempo vigilando una nación o haciendo que otros países se vuelvan dependientes de nosotros mismos, podríamos limitar nuestros recursos para ayudarlos y en caso de una catástrofe mundial no tengamos una forma de sostenernos y podamos perder muchas de nuestras ventajas que hemos conseguido en nuestra nación. En séptimo y último lugar, hablaré del populismo, el cual es una doctrina que está orientada a favor del pueblo, con líderes persuasivos, carismáticos y con un discurso que busca a las personas que se sienten oprimidas o dañadas por el problema que está pasando. Puede surgir en nuestros tiempos por la crisis económica, la desigualdad social y la desconfianza en el gobierno del Estado. Se acopla a la izquierda política con discursos anticapitalistas y una división de clases entre la élite poderosa socioeconómicamente y los que no tienen dinero ni para comer. En el caso de la derecha, suelen ser ultraconservadores, homofóbicos, antisocialistas y autoritarios con su forma de expresarse. Ahora pasamos con nuestro siguiente subtema. ¿Qué desafíos y problemáticas políticas existen hasta la fecha? Pues son varios, pero iniciaríamos con la democracia, la cual es una forma del Estado para organizar a las personas, al igual que para defenderlas. Juega un rol importante en los tiempos contemporáneos, obviamente. Este poder designa a los políticos de carácter ejecutivo. Y en este proceso todos tienen el derecho a elegir a su próximo mandatario. Sirve para contrarrestar las dictaduras, que era una forma autoritaria de gobierno, donde imponen su autoridad de una forma abrupta. Pero, ¿qué tipo de desafíos se enfrentan? Pues el estancamiento. Y el artículo "La democracia se debilita a nivel global en 2022" refuerza mi respuesta, ya que menciona las restricciones a la libertad de expresión y la desconfianza que causa la votación para nuevos gobernantes, generando un tipo de desilusión para las nuevas generaciones que anhelan un gobierno democrático que proteja sus ideales. Pero ¿hay opciones que permitan una solución? Sí las hay, pero es un proceso largo. Por ejemplo, se puede ofrecer contratos sociales más detallados que aseguren a la población la erradicación total de la corrupción del sistema, como salvaguardar la integridad del proceso electoral. Proseguimos con la justicia social, la cual es el reconocimiento de los derechos básicos como la educación, vivienda y trabajo digno,
con el fin de mejorar el ambiente laboral de las personas y distribuir una riqueza para todos. Se puede interpretar de dos maneras. Primero, la igualdad de oportunidades, refiriéndose a la justicia social como una vía para que todos tengan las mismas oportunidades, de acuerdo a sus méritos, nivel educativo, y evitar cualquier tipo de comentario o acción discriminatoria. En cambio, la igualdad de posiciones trata a la justicia social como una forma de satisfacer las necesidades básicas del pueblo y busca reducir la desigualdad social, independientemente de su origen, etnia o género. Y el mayor problema que se enfrenta es la desigualdad y la falta de oportunidades. Pero, ¿qué alternativas pueden solucionar los problemas a los que se enfrenta? Se podría tal vez facilitar la educación para todos con la implementación de becas para los que buscan mejores oportunidades y no tienen los recursos para autosustentarse. Se podría también garantizar un buen servicio en la atención médica, priorizando la salud pública, o tal vez reducir los costos en la compra de medicamentos. Asimismo, llegar a zonas poco habitadas y desarrollar políticas para incluir a esas personas que faciliten sus complicaciones de salud. Tenemos también los derechos humanos, y según UNICEF son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos en una sociedad. Además, las personas tienen responsabilidad de respetar sus derechos y respetar los derechos de los demás. El Estado no se queda atrás, ya que ellos también tienen la obligación de proteger sus derechos y garantizar que ningún individuo o grupo pueda vulnerarlos. De alguna forma podemos creer que los derechos existen y están ahí. Sí, todos los tenemos, es inherente de nosotros, por eso se llaman derechos humanos, pero de alguna manera se cumplen y a mi parecer se evidencia pobremente, ya que enfrenta diversos desafíos. Según el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se evidencia con el resurgir de movimientos autoritarios, conflictos armados internos o graves desórdenes públicos. Las poblaciones vulnerables son propensas a enfrentar barreras estructurales que les impiden el acceso a servicios de salud, educación y justicia. Capaz, si aplicamos una cooperación entre todas las naciones del globo terráqueo, podemos llegar a imponer medidas que cooperen con el desarrollo de los derechos humanos. También concientizar a las personas con el uso de las redes sociales que deben salir a defender sus derechos y que los respeten, ya que todos queremos una comunidad donde nos sintamos seguros y sin preocupaciones por si alguien viene a violar nuestros derechos. Y como última problemática es el cambio climático. Buscaré explayarme más con el refuerzo de la doctrina del ecologismo, ya que, según las Naciones Unidas, son cambios en las temperaturas causados por la actividad solar, las erupciones volcánicas de gran magnitud, la quema de combustibles fósiles como el carbono, el petróleo, el gas, el desmonte de tierras y bosques liberan dióxido de carbono, entre otras muchas más. Y esto genera escasez de agua, sequía, incendios forestales, etcétera, etcétera, etcétera. La forma para solucionar esta problemática sería concientizar y llegar a todas las personas, pero no de una forma pobre como lo hacen las instituciones, sino culpar a las personas de no entender que si no protegemos el medio ambiente o tomamos conciencia de lo que estamos haciendo, podríamos quedarnos sin un planeta en donde estar vivo, ¿no? Y también se podrían poner multas de mayor peso o de mayor peso monetario, y también
pueden crear leyes que limiten a las empresas de no botar residuos químicos en mares o ríos, porque la mayoría se enferma y esas enfermedades pueden ser contagiosas. Ahora daremos paso a la entrevista con el doctor Manuel Benigno Villanueva de la Cruz. Bueno, en esta ocasión estamos con el doctor Manuel Benigno Villanueva de la Cruz. Vamos a hacerle una pregunta con respecto a las ciencias políticas. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, profesor? Bien, gracias. Un saludo a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál cree que fue el legado de los filósofos políticos que tuvieron la iniciativa de mejorar nuestra sociedad? Bueno, vamos a remontarnos a la historia y al hablar de filosofía y de los filósofos, obligatoriamente tenemos que trasladarnos a la Grecia antigua, que es donde vamos a encontrar a grandes pensadores y que les dan origen a la filosofía. Y dentro de estos pensamientos de estos griegos sobresale Sócrates, Platón y Aristóteles. Y bueno, los tres en conjunto, a pesar de que sean de épocas distintas, siempre buscan lo mejor para la polis. En ese sentido, polis significa sociedad y la palabra político y también la palabra política tiene sus raíces dentro de ese contexto griego. Entonces, la filosofía tiene un papel fundamental para la transformación, cómo lo vamos entendiendo al día de hoy a la política. La política prácticamente la vamos entendiendo actualmente como aquellos que están encargados de manera temporal para el gobierno. Y en ese sentido nosotros tenemos que hacer una lectura a lo largo de la historia de la filosofía para ver cuáles fueron los mejores planteamientos desde la filosofía y con ese acotamiento que ellos han dado con su pensamiento para que vaya mejorando toda esa temática. Por ejemplo, al día de hoy tenemos la manera más adecuada para que se gobierne una nación es la democracia. Y la democracia, donde tiene sus raíces en Grecia. Entonces es ahí donde nace. Y naturalmente a lo largo de los hechos históricos vamos a ver todo un cambio, ¿no? Entre ellos sobresalen por ejemplo el imperialismo, la monarquía, el absolutismo, y vamos viendo de acuerdo a cada coyuntura cómo va cambiando, ¿no? Pero detrás de ellos siempre hay un pensamiento, detrás de cada pensamiento político siempre hay una filosofía y hay un planteamiento filosófico, ¿no? Y para nosotros que nos sirva en el derecho, que la filosofía es una herramienta, es un instrumento intelectual que nos hace reflexionar, que nos hace ser críticos y saber hacer una lectura adecuada de nuestro tiempo, pero sosteniéndonos también con lo que ya ha sucedido. La segunda pregunta. ¿Es cierto que aparecieron nuevas doctrinas ideológicas luego de eventos históricos como la Segunda Guerra Mundial o la Revolución Francesa, las cuales tienen fundamento en las antiguas, como el liberalismo o el conservadurismo? Pero, ¿se podrá crear una doctrina independiente que pueda reformar nuestro sistema de gobierno? Como bien lo señalan con la doctrina, que es una corriente ideológica que nace en Europa, específicamente en Inglaterra y Francia, la corriente del liberalismo, que son grandes impulsores, sobre todo por el tema de la libertad, ¿no? Y consecuentemente por el tema de la independencia. Por eso tenemos una corriente de independencia a lo largo de toda América del Sur, sobre todo, ¿no? Que también tiene su repercusión en América del Norte, ¿no? Y bueno, estamos viendo que ahí esta corriente es una gran impulsora para que se dé las libertades individuales
Y dentro de estas libertades individuales también vamos a hablar concretamente sobre las libertades de cada país. Y en ese sentido, igual por el tema de identidad de cada nación, lastimosamente los conflictos se han ido buscando las soluciones a través de la guerra. El legado de ello tenemos los acontecimientos bastante dolorosos y desastrosos que son la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que detrás de ello también están ciertas ideologías, ¿no? Por ejemplo, sobre el absolutismo. Y ahí el pensamiento, en este caso de Adolf Hitler, precisamente era eso, ¿no? Y también hay otras ideologías que a él le van impulsando, por ejemplo, sobre una raza pura, ¿no? Pero no es que a él se le haya ocurrido, sino eso ya se viene ya con anterioridad desarrollando como estas ideologías. Y bueno, a nosotros que nos sirva estas etapas dolorosas de nuestra historia para que podamos entenderla mejor y para que no volvamos a caer en estos mismos errores, ¿no? Para ello sería de mucha utilidad hacer una buena lectura sobre las corrientes filosóficas como también sobre las corrientes ideológicas. Y como última pregunta, ¿considera que el pensamiento político es una alternativa de solución para problemáticas actuales como la decadencia de la democracia o la falta de derechos humanos en naciones en constantes guerras? Como les comentaba, retornando a la Grecia antigua, el pensamiento de Aristóteles que decía el hombre es un animal político y consecuentemente nosotros somos políticos, porque hacía referencia en ese caso a Aristóteles y es parte de la propia naturaleza del ser humano el ser político. Y no se lo puede entender al ser humano fuera de la actividad política, porque es donde nace y donde se va a desarrollar y donde va a hacer todas sus actividades. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos el compromiso también con nuestra sociedad, porque no solo son políticos los que están ahí de turno, ¿no? Sino también cada uno de nosotros somos políticos y por lo tanto somos responsables del crecimiento, del cambio, de la innovación y también de la situación como va nuestro país. Y entonces ahí ustedes que son estudiantes del derecho, futuros abogados y abogadas, entonces tienen un compromiso mayor de ser parte de este cambio, de esta actualización, ayudados con estas corrientes filosóficas como también con las corrientes ideológicas, siempre buscando lo mejor para nuestra nación. Profesor, muchas gracias por su aporte de conocimiento para esta entrevista y le agradezco su tiempo. Muchas gracias a ustedes y espero volver a tratar de más. Gracias. Pasando de tema, se preguntarán, ¿acaso la filosofía tiene algún papel importante en nuestra sociedad? ¿Habrá algo que haga y no nos demos cuenta? Pues cuando nos referimos a filosofía es el razonar o pensar los dilemas del ser humano contemporáneo y aplicarse en áreas como la metafísica, la lógica, la ética, la estética, la política, etcétera, 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 etcétera. Si nos referimos a la filosofía política, es la que estudia aspectos como la autoridad, el gobierno, las leyes, la propiedad o la libertad de los individuos. De igual manera, teoriza sobre las normas que son esenciales para que una sociedad funcione. De un modo analítico, tratan temas como el gobierno, donde ven la forma de gobierno de un Estado, si es autoritario o elegido de manera democrática. El derecho, como las normas creadas que rigen una sociedad, la justicia y la pregunta que se hacen sobre qué es justo y qué no,
y quién lo decidió. La libertad, que es inherente de la filosofía, la igualdad jurídica o de oportunidades, y la propiedad, ya sea pública o privada. Un filósofo político trascendental es Montesquieu, el cual influenció en el discurso político y planteó la necesidad de la separación de poderes y cómo la libertad es el principal deseo de los individuos en su obra, el espíritu de las leyes. Cuando hablamos de sistemas políticos, están los sistemas políticos democráticos, donde están los sistemas parlamentarios y sistemas presidencialistas, los cuales se dividen en sistemas democráticos parlamentaristas, donde existe la Asamblea de Diputados que ejerce el poder legislativo y elige al presidente del gobierno, y con ello el poder ejecutivo respectivamente. Y los sistemas democráticos presidencialistas que actúan como parte de las elecciones para el jefe del Estado y presidente del gobierno que ejerce el poder ejecutivo, mientras que el poder legislativo lo realiza el Congreso dividido en la Cámara de Representantes y el Senado. Eso si nos referimos a los 50 estados que hay en Estados Unidos. También encontramos los diferentes sistemas de escrutinio electoral que congenian con las leyes electorales que corresponden. Y también encontramos los problemas de democracia, donde el papel de los ciudadanos es fundamental. Regularmente, las personas no participan en las elecciones a nuevos gobernantes. Asimismo, los medios de comunicación tienen un papel en la opinión pública y su gran poder mediático, que va de masas, tiene influencia en las masas, totalmente. Otro problema es que los derechos democráticos no tienen una beneficencia equitativa para una sociedad. En el caso de los regímenes políticos autoritarios, se refiere a los que están en tercer mundo, donde ejercen una violación de los derechos humanos y los sistemas los cuales están corruptos. Se conoce más que todo como dictaduras. Y también está la violación de los derechos humanos. Pero esta vez nos centramos en los ejemplos, ya sean con las detenciones arbitrarias sin ninguna intervención del Poder Judicial, donde se incluyen torturas y otros actos inhumanos. Bueno, luego de este breve análisis de la filosofía política y los sistemas políticos actuales y qué problemas combaten, creo que la forma en cómo se complementan es en la crítica de la filosofía en contra del Estado. Como este resalta las fallas del sistema y con apoyo de los medios de comunicación lo transmiten al público, pero también se debe a que las personas no tienen la iniciativa de participar y dar su opinión con el nivel de autoridad de cualquier gobierno, a pesar de que es un derecho básico y tenemos las facilidades de la tecnología. Por ejemplo, mediante las redes sociales, las personas opinan sobre la guerra de Rusia y Ucrania, con reflexión en la ética del accionar de ese conflicto armado, una manera crítica de cómo su sistema político no sabe manejar ese problema que descuida en masa los derechos humanos. Aunque en un mundo donde las leyes están desechadas y no las respetan ni las personas, la filosofía política solo servirá para dar una perspectiva crítica del Estado y cómo eso deteriora con el paso del tiempo. No creo que pueda dar un cambio radical a las problemáticas como una dictadura, asesinatos en masa, torturas o incluso conflictos armados, ¿no? Ahora que hablamos de filosofía, ¿por qué no hablamos de la ética? En primer lugar, la ética es la disciplina que estudia la conducta humana.
piden debates sobre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, la virtud, la felicidad, entre otras cosas más. Tienen el deber de guiar el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. Se complementa con el código de ética, que son normas donde cada persona acepta el realizar un buen ejercicio de una actividad profesional. Si en algún momento se llega a incumplir una conducta correcta de las personas, se puede someter a sanciones para la comunidad en falta. Según la ESAN, en su artículo La moral y la ética en la política pública, si la igualdad se entiende como una ley o una igualdad de oportunidades, la sociedad tendrá una alta moralidad. Esto ocasiona una autonomía para mejorar, una sociedad que esté comprometida en la construcción de un porvenir mejor, en mejorar la estructura de sus instituciones y forjar un futuro de justicia y paz. En caso de la libertad, muchas veces tiende a ser individual y se toman decisiones por voluntad, pero las decisiones que nosotros tomamos son evaluadas por la ética y en otros casos podemos afectar a otros con nuestras decisiones, también con difamaciones o explayando odio sin motivo alguno. Si en caso las acciones de una persona llegara a insultar a una comunidad, la ética podría restringir al grupo o individuo causante de la violencia sin justificación. En el caso de la justicia, la ética puede considerar las penas dependiendo del crimen que haya hecho, si ha sido una violación, un robo, un asesinato, una extorsión, entre otros más. La ética le otorga a las personas el poder defenderse y no verse limitados por las desigualdades que pueden ligarse a los estereotipos. Por otro lado, cuando las instituciones políticas implementan leyes, la ética tiene un papel importante con los líderes para que esas nuevas leyes no sean formas creativas de aprovecharse de los ciudadanos. Ahora, cuando hablamos de actualidad, es la forma de innovar de la sociedad, cómo nos unimos todos para lograr objetivos en conjunto. Como primer ejemplo está la digitalización. Depende mucho del manejo que le den los ciudadanos y los gobiernos. Según Manuel Alcántara, en su artículo El estudio de la política en la época digital, los desafíos que se enfrenta actualmente son la desinformación, ya que en las redes sociales invaden las tan famosas fake news, las cuales confunden al público a tal grado que piensan mal de las propias instituciones. En varias redes sociales como Facebook o X, antes conocida como Twitter, las personas tienen la iniciativa de dar su punto de vista con respecto a un tema, porque ellos tienen el libre albedrío. Pero llega un punto donde hay información buena y mala que se sobrecarga de información y esto puede nublar la opinión sin importar qué tan positiva o negativa sea. Asimismo está la desigualdad, que en gran mayoría no todos tienen el acceso a internet o una señal wifi y su opinión se ve limitada. Personas que tienen las intenciones de entrar a un debate sobre un problema político no pueden por esta limitación. Pero las oportunidades que brinda a la sociedad lo vemos, por ejemplo, si un grupo de personas se siente disgustada con accionar del gobierno frente a una problemática social, coordinan mediante las redes, y sí pasa actualmente, coordinan mediante las redes, inician las marchas para defender sus derechos, ya que tienen ellos el libre albedrío. Además, existe una mejor transparencia con las decisiones del gobierno, y más que nada por el apoyo de los medios de comunicación que comparten la información hasta el otro extremo del mundo. Según Fernando Mírez, en su artículo La política en tiempos de la globalización, los desafíos más evidentes son la falta de organización global, falta el control político adecuado y regular a las empresas que se aprovechan de los recursos,
En gran parte esto ocasiona el tan famoso nacionalismo, ya que en un mundo en globalización puedes someter a países que no quieren a cumplir objetivos para todos en vez de los intereses personales de una nación por mejorar su país. Y la falta de los sistemas democráticos que pueden acoplarse a la sociedad en constante evolución, ya que las leyes y normas cada vez se quedan más obsoletas. No hay una manera de que ellos puedan estar a la par de una sociedad que siempre busca lo mejor en conjunto. Pero las oportunidades de mejora las vemos en el intercambio cultural. Buscan formas de mejorar sus leyes e instituciones basándose en el progreso de otros países que están en la globalización. También une a las personas para fomentar los problemas mundiales y cómo todas las naciones unidas podemos afrontarlas, ya sea el cambio climático, la justicia social o los mismos derechos humanos. Ahora procederemos con la segunda entrevista con el doctor Juan Sebastián Velázquez Peláez. Ya. Bueno, esta vez estamos entrevistando al doctor Juan Sebastián Velázquez Peláez y le haremos unas preguntas acerca de filosofía política. ¿Cómo se encuentra, profesor? Muy bien, gracias. Bien, empezamos entonces. La primera pregunta. ¿La filosofía puede llegar a un punto donde solo haga críticas negativas extremas al sistema político actual? Es que hacer una crítica negativa extrema no existe tal cosa, ¿no? Pero lo que sí existe, por ejemplo, es una ausencia de academicismo contemporáneamente, precisamente por esa idea de hacer críticas constructivas o de hacer críticas que no destruyen. Existen instituciones, entidades que sí merecen unas críticas que sean destructivas. Por ejemplo, ante la crisis contemporánea, la crisis política y económica contemporánea y el valor del dólar, la caída de los mercados, la supervivencia increíble de los mercados de valores, en realidad no existe una contestación de parte de la academia, de parte del pensamiento académico que permita buscar un sentido, ¿no? No hay una crítica que diga o un liderazgo que nos permita encontrar un sentido. Todo lo contrario, solamente nos encontramos hay ayeros del sistema, como por ejemplo Noah Yuval Harari y otros payasos como él, que solamente se dedican a hacer críticas desde su punto de vista constructivas, que lo que son es puro papel muerto, ¿no? Basura. Irrelevante, sí. Siguiente pregunta. Moralmente, ¿el pensador político actual es el adecuado para la implementación de leyes, sin importar la ideología de la nación? Bueno, es que siguiendo el consejo de Hegel cuando Wilhelm le quería nombrar ministro, él dijo, no, yo no voy a ser ministro porque estoy muy ocupado pensando, tengo que pensar. El trabajo de un filósofo, de un pensador, no es legislar, porque para legislar están los legisladores que tienen un conocimiento de la voluntad del pueblo y cierto conocimiento de derecho, ¿no? Los filósofos no están capacitados para el pensamiento, para la legislación, porque no es su trabajo. No puede haber algún filósofo que se ocupe de la política, pero casi siempre lo han hecho mal. Y la última pregunta es, ahora que nos encontramos en un mundo digitalizado, ¿el pensamiento político puede acoplarse en las opiniones en las redes sociales? Es que eso, de hecho, como decía Alan García, hasta el pensamiento antipolítico o apolítico es un pensamiento político. Entonces, máxime es todas las opiniones vertidas en las redes sociales son opiniones en su mayoría políticas, ¿no? Ahora, el problema más bien con las redes sociales es que han difundido la falsa idea de que toda idea es una idea respetable, y eso no es así, ¿no? En realidad, pues hay muchas personas
llamados influencers, etcétera, etcétera, que hablan estupideces y que realmente no tienen ninguna opinión trascendente respecto de nada, pero como tienen cierta llegada a un público grande, normalmente un público joven y más inculto que ellos, ¿no? Dan la idea de que su opinión es trascendente cuando no lo es. Bueno, profesor, muchas gracias por mucho tiempo por esta entrevista. Gracias a ti, hermano. A modo de concluir, puedo decir que para este videoensayo fue necesario diversas fuentes de las cuales estoy agradecido, y en la descripción están las referencias desde el orden. La historia y el pensamiento político es algo demasiado interesante y es demasiado diverso. Los nuevos precursores dan ideas nuevas y actualmente su pensamiento político sigue vigente a pesar de que han pasado años. Pienso que se podría solucionar los desafíos actuales, los desafíos mundiales, si es que se intentan acoplar a las nuevas medidas de cómo la sociedad está estructurada. De antemano agradezco a las personas que han visto este video. Ha sido demasiado informativo y demasiado educativo. No tengo nada más que decir porque durante el desarrollo di todas las conclusiones precisas de lo que quería hablar. Muchas gracias.